Lección 6. Experimentar el poder de Dios. ¿De qué se trata esta lección? Para obtener su licencia de conducir, usted necesita saber cómo funcionan diversos mecanismos del auto. El timón, el acelerador, el freno, la transmisión, las luces, los limpiaparabrisas, etc. También debe aprender las leyes del tránsito y ser capaz de responder preguntas acerca de límites de velocidad, derecho de vía, etc. Pero no basta con pasar un examen escrito que hable de todas estas cosas. Usted no podrá estar calificado para recibir la licencia hasta que no salga a la calle y demuestre que puede conducir un vehículo. El conocimiento mental sin las habilidades prácticas es insuficiente. De forma similar, el cristianismo es más que un simple llenarnos la cabeza con información. La doctrina es importante, porque la verdad lo es. Pero es posible ser un experto en Biblia sin experimentar la realidad de lo que está escrito en ella. Las verdades de la fe cristiana no son para aprenderlas de memoria, sino para vivirlas. En la lección de hoy, encontraremos algunos nuevos creyentes que descubrieron otra dimensión de la fe cuando tuvieron un encuentro personal con el Dios sobre el cual les habían enseñado. El poder de la palabra. 1. El bautismo en el Espíritu. Hechos capítulo 19. Desde el verso 1 hasta el 7. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Comentario. En los primeros años de la Iglesia, la fe se extendió con rapidez por medio de la predicación de los apóstoles y el testimonio de los creyentes. Durante este período, aún se estaban escribiendo y reuniendo los documentos del Nuevo Testamento. Aún estaban por desarrollar cosas como la escuela dominical y los materiales para el adiestramiento del discipulado. Por eso, era natural que muchos de los nuevos creyentes no tuvieran conocimiento de los puntos básicos en la doctrina cristiana. Estos 12 hombres, con los que se encontró Pablo en Éfeso, parecen haber sido bautizados como respuesta al llamado hecho por Juan el Bautista al arrepentimiento. Su conocimiento de Jesús y de su obra redentora era elemental, si es que existía. Pablo les explicó lo que significa la salvación por fe, y los bautizó de nuevo en el nombre de Jesús. De él aprendieron también que el Cristo resucitado y exaltado derrama su espíritu sobre los suyos como testimonio de su ascensión y exaltación. Ellos creyeron el Evangelio completo, y fueron bautizados en el Espíritu Santo, por lo que profetizaron y hablaron en lenguas. Pregunta a responder. ¿Qué aprendieron de Pablo aquellos 12 discípulos carentes de información que halló en Éfeso? Dos. Unos milagros extraordinarios. Hechos capítulo 19 desde el verso 8 hasta el 16. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Comentario.
Siguiendo su práctica acostumbrada, Pablo fue a la sinagoga para hablarles a los demás judíos acerca del Mesías. También como de costumbre, los que no le creyeron comenzaron a oponerse. No pudo enseñar con libertad a causa de la controversia, así que terminó trasladándose a otro lugar, donde les enseñó a los interesados, sin gastar todo su tiempo en discusiones. Siguiendo su estrategia en la evangelización, el evangelio se extendió desde el centro urbano de Éfeso por todos los alrededores durante 2 años. Pero la extensión del evangelio durante aquel tiempo no fue solo consecuencia de su predicación y enseñanza. La validez de su mensaje fue manifestada por unos milagros extraordinarios. La gente no solo oía hablar del poder de Dios, sino que también lo veía demostrado ante sus propios ojos. Los pañuelos y delantales comunes de Pablo se transformaban en instrumentos de lo milagroso, llenos del poder de Dios, como confirmación de que él había ungido a su siervo. Pregunta a responder. ¿Qué milagros especiales hizo Dios por medio de Pablo? Tres. Unas vidas transformadas. Hechos 19 desde el verso 17 hasta el 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Comentario. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cada vez que avanza el reino de Dios, interrumpe y desplaza al reino de las tinieblas. En Éfeso, muchas personas fueron liberadas de opresiones demoníacas, hasta el punto de que algunos imitadores trataron de copiar los métodos de Pablo en sus exorcismos. Pero al no tener conexión alguna con la fuente de poder de Pablo, se hallaron sin preparación para batallar con el diablo. Su fallo solo sirvió para aumentar la fama de los éxitos de Pablo, y el nombre de Cristo fue glorificado más aún. Muchos se apartaron de sus prácticas ocultistas, demostrando que su conversión era profunda y real al quemar todos los artículos usados en su magia negra. Se trataba de un verdadero avivamiento en el que el poder de Dios estaba libre para sanar enfermos, echar fuera demonios y, sobre todo, cambiar corazones humanos. Pregunta a responder. ¿De qué forma se manifestó el poder de Dios durante el avivamiento de Éfeso? Esta semana en la palabra. Algunas veces permitimos que nuestra fe degenere hasta convertirse en una especie de actividad intelectual, donde nos limitamos a sostener ciertas creencias acerca de Dios y de Jesús. Pero la fe bíblica no es una actividad espiritual, la misma envuelve a toda la persona. Siempre tiene que ver con una relación, y conlleva una confianza consciente en Dios para que Él continúe su obra en nuestra vida. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4. 20. Lo que cuenta no es lo que nosotros pensemos o digamos sobre Dios, sino lo que Él hace en nosotros y por medio de nosotros. Pídale a Dios que manifieste su poder en su vida durante esta semana. Palabra de poder. Éfeso. En tiempos de Pablo, Éfeso era probablemente la cuarta ciudad del mundo en tamaño, con una población que se calculaba en 250.000 de habitantes. Durante el gobierno del emperador Adriano, fue nombrada capital de la provincia romana de Asia. El esplendor de la ciudad antigua se hace evidente en los restos sacados a la luz por los arqueólogos, entre ellos las ruinas del templo de la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El ágora cívica, el templo de Domiciano, gimnasios, baños públicos, un teatro con 24.000 asientos, una biblioteca y el ágora comercial, además de varias calles y residencias privadas.
También se descubrieron la cabeza y un antebrazo de una estatua colosal del emperador Domiciano. Hoy en día, la ciudad turca de Seljuk ocupa el sitio donde se hallaba la antigua Éfeso. Fin de la lección. Para una mayor comprensión, escuche la lección varias veces y conteste las preguntas a responder. En los pasajes difíciles pause el vídeo y medite un poco en ello. Si aún así le queda alguna duda, anótela y pregunte a su maestro de escuela dominical. Dios les continúe bendiciendo. Mucha paz de Dios.